Ya. Entonces, chiquillos, si es que el tiempo nos da, nos faltarían 3 temas para la evaluación final. La evaluación final va a ser un trabajo, yo le digo, teórico-práctico, porque en teoría va a ser como una guía más larga, como con 8 ejercicios, que van a poder hacer en pareja, que va a entrar la materia de densidad, de presión, que es lo que vamos a ver hoy día, y presión atmosférica, que lo vamos a ver la próxima semana. Y con eso estaremos listos con la materia. Por eso quiero recuperar el otro lunes para que así, porque esta semana veo presión atmosférica con el A, y ahí quedamos equilibrados los 2 cursos. ¿Por qué mi idea es que, si logro, mi idea es equilibrar los 2 cursos porque todo tiene un fin de que el trabajo puedan hacerlo en parejas, entre personas del mismo curso o con gente del otro curso. Por ejemplo, perfectamente la Cata con el Nico podrían hacer el trabajo juntos. Es una idea, si quieren. Lo pueden hacer solo, lo pueden hacer en pareja con 2 de lado o entre 2 de lado y de B, pero la idea de emparejar la cancha para los 2 cursos es que esté esa posibilidad de que van combinados. Lo único que les pido cuando hagamos eso es que me pongan de qué cursos cada uno, porque aunque los conozco, todavía de repente se me olvida. Bien, entonces, chiquillos, vamos a ver lo que es la densidad y la presión, entendiéndolo de una mirada, como les decía la otra vez, física, porque la densidad también se puede ver desde una mirada más química, en cuanto a los compuestos, y la presión también, de una mirada química igual, pero lo vamos a centrar, como bien dice, en la física de fluidos, en la física de la densidad y en la física de la presión. Recordemos que cuando hablamos de fluidos, vamos a hablar de líquidos y de gases, de igual manera, puesto que ambos son fluidos, que tienen la capacidad de moverse en mayor o menor medida de manera libre. Sin embargo, cuando hablemos de densidad y presión, esta clase, podemos ocupar cualquier estado de la materia. La densidad y la presión, que vamos a ver hoy día, está presente en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Cuando veamos presión atmosférica, la presión atmosférica solo está presente en fluidos, es decir, en líquidos o en gases. Los líquidos también sienten presión atmosférica como sentimos la presión del aire. Pero ahí lo vamos a ir desgranando un poquito más la próxima semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nos vamos a saltar al acelerador por un tema netamente de tiempo. Vamos a ir definitivamente a definir conceptos, ver ejemplos de cada uno y vamos a hacer la reflexión. Eso va como muy al final, porque después pasamos a la segunda clase, luego del break del medio, para ver la materia de presión. Esta diapo es solamente de densidad. Entonces, el objetivo de esta primera parte de la clase, bueno, de toda la clase en verdad, es analizar el concepto de densidad y diferenciarlo de viscosidad. Porque densidad y viscosidad generalmente se tratan como conceptos sinónimos, conceptos similares, pero en la práctica no lo son. Y luego, en la segunda parte de la clase, vamos a comprender el concepto general de presión. ¿Por qué general? Porque debemos definir las características de la presión a grandes rasgos para entender, por ejemplo, la presión del agua, la presión del aire, la presión que ejercemos cuando cargamos la mano sobre un objeto, la presión que, por ejemplo, tienen, no sé, la presión de los neumáticos, etc. La presión que tiene un balón también. No va a tener que entender. Gonzalo, ya. Bien, entonces les pregunto primero, para ustedes, viscoso y denso, ¿es lo mismo? ¿Les suena lo mismo, no? ¿No? ¿A qué les suena viscoso? ¿Qué pegajoso? ¿Y denso? Que pesa. ¿Cierto? O sea, el jabón líquido es denso, pero no es pegajoso. ¿Cierto? No es viscoso. Pero la miel es densa y viscosa, porque la miel es pegajosa, ¿cierto? Claro, como se desparrama en la mano, ¿cierto? Si me echo jabón en la mano, el jabón se me va a desparramar, porque es más fluido. Pero si me echo una cucharada de miel, aparte de lo pegajoso que acá en la mano, no se me va a arrancar la miel. Obviamente estoy pensando en la miel buena, no esta miel de supermercado que es puro azúcar. La Nutella, querida y odiada por todos, es viscosa, pero no es densa. Porque la Nutella es puro aceite. Si yo
echo una cucharada de Nutella en el agua, la Nutella va a flotar, porque es pura grasa. Pero la Nutella es viscosa, es pegajosa, ¿cierto? Mancha. Entonces, qué bueno que tengan bien diferenciado eso, porque cuando uno en la U, cuando nosotros nos enseñan esto como en didáctica que se llama de las dificultades, que cuando tuve un ramo en la U, todo era dificultades para enseñar tanto. Cuando nos enseñaron las dificultades para la enseñanza de esta materia, el primer gran error, la primera gran conclusión es que muchos o dicen que viscoso y denso es lo mismo, o lo ven al revés. Pero ustedes ya más o menos lo van viendo bien. Definamos entonces primero lo que es la densidad, algo que es denso. Por ejemplo, ahí una fotografía, una imagen que se está vertiendo aceite sobre otro fluido como el agua, y vemos cómo inmediatamente se va para arriba, está flotando. Entonces, la densidad, chiquillos, como bien dijo la Cata hace un rato, tiene mucho que ver con el peso y la masa del objeto. ¿Por qué? Porque la densidad tiene que ver con cuánta materia se encuentra comprimida en un espacio. Es decir, cuánta masa ocupa un cierto volumen. Un fluido se va a decir, chiquillos, que es denso cuando ocupa mucha masa, un espacio muy pequeño. Es decir, si el peso de ese objeto está concentrado en un lugar, en un espacio muy chico. Un objeto se le va a decir menos denso o liviano, un fluido o un elemento se le va a decir que es liviano o no denso, cuando flote sobre un cuerpo más denso y además esa masa ocupe más espacio que otra masa. Entonces, un cuerpo denso es aquel cuerpo que concentra mucha masa en un lugar muy chiquitito. Un cuerpo liviano es todo lo contrario. Concentra mucha masa concentra esa misma cantidad de masa, pero en un espacio más grande. Y eso es lo que la otra vez al A se lo dije, que es si uno, ¿cómo puede comprobar también la densidad de las cosas? Pesándolas. En una balanza, y aquí está bien dicho pesar, porque la balanza igual mide el peso, usted ponga un vaso precipitado en una balanza, échele, por ejemplo, medio litro de distintos fluidos. El vaso está al medio litro. Se va a dar cuenta que aunque todos sean medio litro, cada uno pesa distinto. ¿Qué significa esto? Que para el mismo volumen de líquido hay algunos cuerpos que tienen más masa comprimida y otros tienen menos. 1 kilo de agua ocupa 1 litro de agua. Uno sabe que es una conversión que alguna vez, en algún momento de su vida les dijeron que 1 kilo es 1 litro. Esa conversión solamente funciona con el agua. Porque si yo peso 1 litro de aceite, no va a pesar 1 kilo, va a pesar menos. 1 kilo de aceite pesa alrededor de 800, 900 gramos. ¿Por qué? Porque el aceite es más liviano que el agua, es menos denso. Entonces, para el mismo litro, hay menos masa comprimida. En cambio, fluidos como, ¿cuáles son más densos que el agua? Siempre se me olvidan, fluidos más densos que el agua. Dígame Google. Por ejemplo, si yo tuviera 1 litro de metal fundido, va a pesar más que 1 kilo. ¿Por qué? Porque el metal es más denso que el agua. Es decir, ¿por eso la mochila se mide en litros? Por eso la mochila se mide en litros. Porque se piensa que uno puede llenar con agua la mochila, entonces se hace como la que tiene 100 kilos. Por eso una mochila puede aguantar 20 kilos y de 20 litros. Porque se hace esa idea. El hierro en estado líquido, chiquillos, es un ejemplo de un metal, un fluido, el hierro líquido, que es más denso que el agua. 1 litro de hierro fundido va a pesar alrededor de 1,5 kilos. Es decir, hay más masa concentrada para el mismo espacio. Y es lo que ustedes pueden ver en pantalla, que es lo típico, que cuando usted puede hacer el típico experimento de
que se llama el experimento de fases, que usted puede perfectamente echar en un vaso precipitado agua, aceite, parafina, jabón líquido, ¿qué más se echa? Aceite, glicerina pura, porque la glicerina y el jabón líquido no pesan lo mismo, porque el jabón líquido tiene una porción de agua. ¿Qué más se echa? Dije parafina, también lo dije, alcohol, y se echa alcohol etílico y alcohol de quemar. Si usted los echa todos juntos, los va echando cada uno, por la densidad y por el peso de cada fluido, se van a ordenar solitos. Aunque usted ponga el aceite primero y el agua después, el aceite solo va a subir, porque los fluidos o los materiales más livianos, menos densos, van a subir, porque el peso del otro objeto, del otro cuerpo, los va a tirar para arriba. Es decir, en este vaso precipitado, el elemento más arriba es el más liviano y el de más abajo, el más denso. Y se van ordenando de más a menos a medida que usted va subiendo. Entonces, la densidad, como bien dice, es cuánta masa está comprimida en un determinado espacio. Siendo un cuerpo denso el que concentra mucha masa en un volumen determinado, comparado a otro menos denso que esa misma masa la va a ocupar en un espacio más grande. La pluma Bic es súper liviana, flota en casi todo en verdad, porque los poritos que tiene hacen que sea súper liviano su composición. Usted, por ejemplo, si toma un cubo de pluma Bic de, no sé, un metro cúbico, y lo compara con un cubo de acero, claramente el cubo de pluma Bic va a ser 1000 veces más liviano, por dar un ejemplo. Es como cuando haces la comparación de un kilo de tornillo y un kilo de pluma. Técnicamente pesa lo mismo, pero en volumen es diferente. Un kilo de tornillo no ocupa el mismo espacio que un kilo de plumas, por ejemplo, porque las plumas son más livianas. Sí. Que se van a valer la cara. Matemáticamente, chiquillos, esa expresión del volumen, de la densidad, se define con la letra griega ρ, que es esa P muy redondita, que se define como la división entre la masa del objeto y su volumen. Masa en kilogramos, volumen en metro cúbico o litro. Algunos dicen kilogramo partido por litro, otros dicen kilogramo partido por metro cúbico. Me gusta el metro cúbico porque es la unidad primero la estandarizada y porque es la más usada. Como nosotros no hemos visto conversión de unidades de unidades cúbicas, si yo les doy un volumen en centímetros, antes de sacar el volumen del cuerpo, transforme esos centímetros a metros. Es más fácil transformar los centímetros a metros que los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Se puede, pero ¿para qué les voy a mentir? Yo jamás me aprendí esa conversión. Desde centímetro cúbico a metro cúbico, porque son como que hay que dividir, antes aquí es por 100 o por 1000. En esas son como por 1.000.000, por 0,001. Jamás me las aprendí. Así que, ¿cuál es el atajo que les recomiendo? Antes de sacar el volumen de los cuerpos, si es un cubo, una pelota, antes de sacar el volumen, transforme los centímetros a metros, porque muy probablemente son centímetros a metros, y ya transformado saque el volumen. Entonces, densidad, la letra ρ, masa dividido por volumen, a secas, y su unidad de medida es el kilogramo partido por metro cúbico. Como buena ecuación, le puede faltar cualquiera de esos datos y usted simplemente los despeje. Como buena fracción también, usted recuerde que si la fracción tiene un denominador más grande, la fracción es más chica. Parece que un cuarto es más chico que un medio. Entonces, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Si el cuerpo ocupa mucho espacio, es más liviano. Si ocupa poco espacio, es más denso. Salud. Voy a abrir la ventana porque me está dando calor. Y la puerta se supone que la puerta de...
y que por qué empieza a sentir calor de repente en la boca. Eso por un lado. Dejemos claro que un cuerpo denso puede o no ser viscoso. Vamos a ver ahora lo que es la viscosidad. Como dijo la Cata delante, la glicerina, el jabón, no es viscoso, pero sí es muy denso. El jabón se hunde debajo del agua. Pero, usted, a ver, échele el jabón, no lo voy a echar porque si no me voy a quedar sin agua, pero si usted echa jabón dentro de un vaso con agua, el jabón se va a ir para abajo. Y aparte que va a ser heterogéneo porque no se va a mezclar y que tiene que batirlo para que se mezcle. El jabón al ser más denso, se hunde. Es más denso, pero no es pegajoso. Usted el jabón no se le queda pegoteado en la mano como la miel. Entonces, estos dos conceptos de viscosidad y densidad pueden ir de la mano como puede que no. Puede haber un objeto denso y viscoso, así como un objeto liviano y viscoso. No tienen que ver, porque la viscosidad, que la vamos a ver ahora, tiene que ver con otra característica, que matemáticamente no se define. Solamente es una, bueno, se puede definir matemáticamente por una expresión que va, entre otras cosas, define la masa del objeto y la velocidad con la que el fluido se mueve. Pero no me quiero meter con eso porque es súper complicado, la verdad. Pero la viscosidad, matemática, físicamente, corresponde a la resistencia que todo fluido tiene a fluir, valga la redundancia. La viscosidad, aquí a diferencia de la densidad, que es propiedad de cualquier cuerpo, la viscosidad es exclusiva de los fluidos. Los sólidos no son viscosos, son sólidos. Yo no tengo objetos más duros que otros, bueno, técnicamente sí, pero todos los sólidos son fácilmente reconocibles porque son duros o sólidos, valga la redundancia. Pero uno puede diferenciar líquidos entre sí, entre otras cosas, por lo viscosos que son. ¿Y cuál es la característica que define un fluido viscoso? Es aquella que corresponde a la resistencia que tiene todo el fluido va a fluir. Todo fluido tiene una resistencia a fluir y solamente va a ser característica exclusiva de los líquidos y los gases. Tiene que ver, chiquillos, entre otras cosas, con la velocidad con la que se mueve el fluido y el roce entre las partículas. Ustedes saben que un cuerpo entre más roce tiene, más lento se mueve. Recuerden que no es lo mismo pasar un autito de juguete sobre lija que sobre una madera suavecita, ¿cierto? Porque la lija se va a mover más lento, porque hay más roce. Entonces, un fluido viscoso es aquel fluido que se resiste mucho a moverse y se mueve lento, y hay más roce en sus partículas. Da lo mismo su densidad. Aquí la densidad no influye en nada en su viscosidad. ¿En qué se va a influir lo que un cuerpo sea viscoso o no? En qué tan rápido se muevan las partículas cuando van fluyendo. Es decir, cuánto roce genere con la superficie o entre las mismas partículas. Ejemplo, comparar la miel con el agua. La miel, de hecho la miel siempre se ocupa como ejemplo porque la miel es uno de los fluidos más viscosos que existen de manera natural. Los otros son mezclas que se pueden preparar. Pero la miel es uno de los fluidos de la naturaleza más viscosos que hay, con la salvia. ¿Alguna vez se han tocado un árbol y se han pegoteado con salvia? Es súper desagradable, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo viscoso que es. Y pega y se pegotea y uno toca todo y todo pegotea. Que ha pegado porque la salvia es incluso aún más viscosa que la miel. La salvia es aún más viscosa que la miel. Usted la miel si se le pegotea, se lo saca y hace así se le sale. Pero la salvia puede estar un buen rato ahí luchando para sacarse la salvia de los dedos. Porque la salvia es más viscosa. El magma es viscoso, por ejemplo, Iván. Exactamente. El magma es un ejemplo de otro fluido viscoso.
Lo que tiene el magma, Iván, es que el magma se mueve lento porque es muy pesado, es muy denso. Ahí habría como una conexión. Pero el magma también es viscoso, por eso el magma fluye tan lento, porque tiene una viscosidad propia de las características del material fundido que tiene. Ese es un buen ejemplo también, el que da el Iván, una diferencia también, que el magma es bien viscoso comparado a otros. ¿Qué otro objeto, qué otro fluido de la naturaleza es viscoso? La sangre es... No, la sangre es súper fluida. Cuando se coagula. El coágulo, la sangre coagulada sí, pero la sangre... No. Es, de hecho, uno de la sangre es más, incluso, es más fluida que el agua y es más liviana que el agua. No sé, cuando uno sangra en el agua como que se divide. No Sí. es como que flote o... Claro, pero sé que flota, creo que flota. No estoy muy seguro, ahora me entró la duda. Eso, son como los fluidos que el magma, la miel, la salvia son como los más reconocibles como objetos viscosos de la naturaleza. Pero ojo, vuelvo a insistir, no van conectados uno con otro. Algo fluido puede ser viscoso, como puede ser algo denso, puede ser viscoso, perdón, como también puede ser liviano, líquido. Entonces, no me gusta mucho la forma en que lo dicen, pero puede ser denso o no denso, yo le digo denso liviano, y lo otro que estoy de acuerdo que puede ser, Andrés, viscoso o fluido. ¿Es fluido o viscoso? Eso es un gas ese gas es liviano y no es viscoso. ¿Pero qué gas es viscoso? Déjenme buscarlo porque también siempre que he enseñado esto, vamos a ponerle ejemplos de gases viscosos. El mercurio en estado gaseoso es viscoso. El benceno, el gas de la bencina, es denso. El dióxido de carbono es viscoso también. Por eso es tan pesado. Se siente como que pesa. Y por eso el humo se mueve tan lento. Es lo que el humo, a diferencia del aire, viaja más lento. No, tampoco. Es que... que las nubes serían más densas o no, las nubes son más livianas, son más fluidas porque son agua. La pintura, claro, la pintura es líquida, también es viscosa. Bueno, depende de la pintura. O sea, el óleo es súper viscoso contra la témpera. O el acrílico también. El acrílico, por ejemplo. Pero se han tenido, chiquillos, en la casa y acá la diferencia entre algo viscoso y algo denso. ¿Sí? Lo denso va con el peso y lo viscoso con lo rápido que se mueve el fluido. El petróleo, ¿quién Iván? Viene ahí. El petróleo, pero ojo, dependiendo en qué estado está el petróleo, porque la parafina es liviana. La brea. Es viscosa y es densa. Sí. El petróleo en estado natural es súper viscoso. Tiene razón ahí el Iván. Gracias. Mira, el Iván, no sé si estáis leyendo la mente. Ok, pero sí, ese es otro ejemplo. Un fluido muy viscoso, otra característica que tiene, no salpica, se mueve lento y genera mayor roce entre las partículas y es más espeso. Entonces, un fluido viscoso, ¿cómo lo reconocemos? Porque el fluido viscoso no salpica. ¿Han visto esos comerciales del cloro anti-splash? El cloro que no salpica. Ese cloro que es como gel, no sé qué le harán, es un cloro viscoso. Experimentos que se pueden hacer, que se le hacen a niños chicos para diferenciar la viscosidad, es simplemente echar en una cuchara un poco de fluido y soltarlo sobre un papel y ver si deja marquitas de salpicadura. Si las deja, es un fluido no viscoso, y si no deja salpicadura, es un fluido espeso o viscoso. Entonces,
característica importante de los fluidos viscosos, que no salpican. La miel jamás, una miel, jamás le va a salpicar. El magma es viscoso, pero igual salpica un poco. Pero no es como que cuando sale el magma caiga y salte como el agua. Es que como que salpica por la presión. Claro, con la presión, pero no es como que el magma usted lo vea que salpique como el agua. El petróleo tampoco salpica, o salpica súper poco por la misma razón. Entonces, ¿cuál es la prueba de la viscosidad? Que salpique más o menos que otro, o de plano no salpique. ¿Esos dibujos lo hicieron ustedes, chiquillos? ¿O estaban acá? Pueden ser los que tenían. Ah, porque antes aquí está el cuarto básico, puede ser que estuvieran. Ya. Muy bien. Son las 12:20. Vamos a descansar hasta las 12:30. Vamos a hacer el break, chiquillos. No hay dudas con esto de ahora, ¿cierto? Vamos a hacer el break hasta las 12:30 y volvemos con. Porque no tenemos 2 horas seguidas. Sí, pues sí. Seguro para 2 horas. Esto lo vimos en 2 clases. Ya, chiquillos, vamos a hacer el break y después volvemos con la segunda parte, que es de los conceptos de presión. Sí, pero que después que está caluroso afuera, así que para que no. Así que un break, chiquillos, aprovechen este ratito y volvemos. Y voy a pasar a cargar mi compu, está por abajo. Ay, compré la cosa. Podemos hacer con él. ¿Qué era comprar? ¿Y dónde era comprar? Es el tema, si te dejan de poner en clase. Cualquier cosa tú ya saliste de clase, pues. ¿Ustedes no trajeron cosas para comprar? No, pues eso era para la fuerza de la despedida. ¿Y ya, pues, y ahora? Igual que hacer En el vestido. en el lectivo. La semana pasada se me dio también tenemos que mandar un pequeño avance de. Bueno, sí, porque eso lo del otro día era como. No, aparte. Pero a partir de ahora, y esto también para la demanda del vestido, a partir de ahora tienen que mandarme los avances en el mismo Word. A partir desde el de este, porque la próxima semana me tienen que mandar el avance del desarrollo. Porque igual no es tanto, pero algo que avance. Y la subsiguiente ya en la entrega final. Entonces quiero que sobre el mismo doc vayan trabajando para que ahí mismo editen. Porque aparte yo en ese mismo doc, yo lo voy a editar en el mismo Classroom, yo puedo editarlo. Entonces le puedo marcar, por ejemplo, arregle esto. Entonces lo pueden ir tomando y arreglarlo ahí mismo. Es como para un tema práctico. ¿No? Si en la casa, ¿quién está del electivo en la casa? Está el Iván. Ah, los 3 son de. ¿Cuál es la actividad uno que le debo del electivo? El electivo. Sí. Ahora no te metas ahí, pues más fácil irte pendiente, o sea, y no entregar. No tengo varias. Ahí. Sin entregar. No tenía idea yo no tenía idea de esto. Mira cómo voy aprendiendo con usted. Chuta, sorry, cabros. No sé, tengo varias que tengo que entregar. No sé si estoy bien. Esa, ¿Esa? la de satélites. ¿La nueva actividad? Sí. La que se hacía con los dígitos del ROT. Ah, ya.
hobby. Yo sé de mover los pies y de apretar botones. Estoy chata de ese juego. Siempre que me meto me vicio como un mes y gasto muchas horas de mi vida en eso. Incluso ahora estoy viciado con el Pokémon. ¿Cuál es el último que salió? ¿El Unite? No, el Unite. Es muy bueno. Yo lo jugué en la Switch, pero me aburrió. A veces
Para mi otra actividad. Ya, volvamos entonces, chiquillos. Ya terminamos el descansito. Vamos con la última parte de la clase que ahora recuerdo que tengo que cambiar de PPT porque esta no es la que quería ver. Ya. Entonces vamos con la segunda parte, que sería ya determinar presión. Sí, ese sería el segundo objetivo que salía, que es comprender el concepto general de presión y sus características, el objetivo 2 que vimos recién, que salía adelante. Este sería el segundo objetivo de la clase del día de hoy, que sería determinar la presión general. También se le llama presión absoluta, y tenemos que entender, tíos, que la presión que vamos a ver hoy día es solamente el concepto base para entender el resto de tipos de presiones, porque cuando vemos, por ejemplo, presión, y no sé si la alcanzamos a ver este año, pero la vamos a ver el próximo, presión hidráulica, presión atmosférica, presión volumétrica, todas basan su idea, sus características en el concepto de presión. Y de ahí se especifica, por ejemplo, qué es en un fluido, qué es con el aire, qué es con el volumen, etc. Sí. Veamos, ¿cómo? Perdón. Ya. Vamos a ver un video, chiquillos, porque tengo que compartir pantalla con audio para que en la casa lo escuchen. Ahí está. Vamos a ver un video de algo, de un experimento que hasta en el MIM está. Sé que les debo la vida al MIM, no se me ha olvidado. No, pero el antiguo es. Sí. Es que el Nico no está. El Nico el otro día me preguntaba cuándo íbamos a ir al MIM, de hecho los de la... Y el problema es que el MIM tiene solamente habilitado ir al MIM en visitas como personas. No está, en visita de grupo no está, no, todavía no. Como para ir un colegio, claro. Un colegio, como ir a un colegio no puede. Vamos a ver este video de un experimento sobre presión muy interesante. Este experimento, chiquillos, simula lo que es el experimento de la cama de clavos. En el MIM hay uno, y típico de estos fakires, estos como del Medio Oriente, que se suben a una cama de clavos y se acuestan, no les pasa nada. Y el fakir, por ejemplo, prueba, pincha y no le pasa nada. Esto ocurre porque la fuerza con la que el globo es aplastado
está siendo distribuida en una superficie muy grande. Es decir, los efectos del pinchazo de cada aguja, de cada chinche, de cada chinche se está repartiendo, gracias a Andrés, se está repartiendo por la superficie. Eso hace que la presión de cada chinche sea muy baja. Pensemos en algo súper sencillo. Si ustedes han enterrado una astilla, duele. Mucho, mucho. Aunque usted se la mire, no la encuentra nunca. La astilla es muy pequeñita, pero pincha y se entierra fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que usted se enterró la astilla se concentró en un lugar muy, muy, muy pequeño. Por eso, cuando uno se vacuna o se pincha, duele. Duele un poquito. ¿Por qué? Porque la fuerza de la punta de la aguja se está concentrando en un lugar muy pequeño. Ponte bien la mascarilla en la mano. Haga otra prueba. Hagas así en la mano, con un dedo, y después repita lo mismo con 2, con 3 y con 4, y con toda la mano. Duele más con uno. Si usted empieza a molestar así un compañero, le va a molestar si hace esto, y cuando entienden ahí, pero si usted lo hace con la mano entera, no molesta. No nos molesta tanto. Las personas que se han hecho piercing, cuando pasa la jeringa, duele o molesta, porque el pinchazo de la aguja es una aguja muy delgadita. Los que se han hecho los tatuajes también duelen la agujita porque la aguja es muy pequeña. Aunque, mientras más aguja, menos duele. Claro, porque se va perdiendo sensibilidad. Le tuve que dar plata a mi tío, me dio vergüenza. Y tampoco es poca plata. Entonces, chiquillos, la idea es que... se me fue la idea. Y trabajo y concentró el niño. Tenemos que hacer una relación entre la fuerza que uno aplica sobre un objeto y dónde la está aplicando. Y eso va a determinar con qué tanta presión se está generando por la fuerza que uno aplica. Y aquí tenemos que tener cuidado porque la presión no se aplica, la presión se genera a partir de una fuerza. La presión es consecuencia de la aplicación de una fuerza. Tenemos que tenerlo así. Si yo hago una fuerza sobre mi mano, eso como consecuencia va a generar una presión en mi mano. Es decir, para que haya presión, debe haber una fuerza primero. Resumido así como bien en grandes rasgos. ¿De qué va a depender esta presión? ¿De qué va a depender esto? Es lo que vamos a ver a continuación. De la fuerza aplicada y sobre qué la apliquemos. Miren, ahí tenemos otro con clavos más gruesos, con un globo con aire, de verdad que un globo con aire, yo lo puedo aplastar y no se va a reventar. Pero si yo lo hago con un puro clavo, explota. ¿Por qué? Porque yo estoy distribuyendo la fuerza en un espacio muy grande. La presión o presión absoluta, chiquillos, corresponde a la fuerza que vamos a asumir que es perpendicular siempre, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. La presión va a corresponder, chiquillos, a la fuerza con la que yo cargo o aplico sobre una superficie. Es decir, con la fuerza con la que yo aprieto mi dedo sobre mi palma de la mano, eso va a ser la presión que yo ejerza. Yo puedo modificar dos cosas cuando genero presión. Puedo modificar qué tan fuerte aplico la fuerza sobre la mano y qué tanta superficie está tocando mi mano. Claramente, hacer esto con el dedo pequeñito o con el dedo pulgar no va a dar el mismo efecto, porque cada uno tiene una presión, una superficie distinta. Pero entendamos primero que la presión corresponde a la fuerza que yo aplico sobre una determinada superficie. O dicho de otra manera, la fuerza aplicada y qué superficie ocupa para aplicarla. Es decir, tomando el ejemplo del lápiz o de la punta. La punta del lápiz tiene una superficie súper chiquitita.
y se va a apoyar en la mano y va a tener una fuerza que igual, si yo hago esto, pinche y molesta. Pero si yo, por ejemplo, ocupo la parte de atrás del lápiz, que es un poco más grande, si hago lo mismo, trato de hacer la misma fuerza, no voy a sentir la misma molestia. ¿Por qué? Porque a pesar de que aplico la misma fuerza, la superficie que la hace no es la misma. Los bisturí, lo que se ocupan para la cirugía, son muy finitos en la punta. ¿Por qué? Porque aprovechan esto. Usted, no sé si alguno ha visto estos programas de médico o de estos de salud, cuando operan a la gente en el bisturí le hacen así como y se corta el tiro, porque al ser tan delgado el bisturí, no necesita hacerse tanta fuerza, porque la presión que genera es súper grande, lo cual, lo delgadísimo que es, y corta los tejidos con mucha facilidad. Por eso, cuando uno se entierra una aguja, es muy o se corta, la hoja es súper delgadita y se puede cortar con facilidad. Claro, la hemorragia cuando hay una hemorragia uno se puede cortar con un cuchillo súper finito y se corta y se pasa así. Y en mi casa hay un cuchillo que me ocupa que ocupamos, por ejemplo, para pelar, que es súper finito. Yo me paso, yo sin querer la punta del dedo y ya me corté. Pero, por ejemplo, el cuchillo de mantequilla es súper grueso. Y uno puede pasarse el cuchillo de mantequilla por todos lados. ¿Por qué? Sí, porque en el caso de lo que dice la Cata, que hay cuchillos carniceros gruesos, ahí hay que hacer más fuerza. Entonces, de ahí yo puedo manejar dos variables. Una, la presión la puedo manejar por la superficie que hace la fuerza o la fuerza que aplico. Si yo quiero hacer más presión, perfectamente puedo aumentar la fuerza aplicada. Claro. Espero que nunca hayan tenido la mala suerte de enterrarse un clavo en un pie. Yo tengo la mala suerte que sí me lo enterré cuando era chico, duele muchísimo. Y el clavo con facilidad atraviesa el zapato. Aunque el zapato sea un zapato grueso, lo atraviesa con facilidad porque la punta del clavo es muy delgada. Y esto yo creo que a todos les ha pasado. ¿Se han tirado alguna vez un piquero a la piscina y les ha salido mal el piquero y terminan pegándose un guatazo en la piscina? Ese golpe inconfundible cuando uno está en la piscina, que cuando siente el... ¡ay! Como que le dio el a uno, ¿cierto? Las personas más delgadas sufren más por los guatazos porque las personas más rellenitas. Porque el peso del cuerpo está cayendo en una superficie más chica en el agua. Entonces, toda la fuerza, toda la presión se está concentrando en un espacio pequeño. Es decir, a mí me va a doler menos un guatazo que, por ejemplo, si se tiene un guatazo en la mano. La mano va a ser más delgado y tener menos superficie, ser más compacto, va a concentrar toda la fuerza del guatazo en un lugar más chico. Por lo tanto, es más probable que le duela más. Pero fuerza y área, superficie de contacto, van a determinar la presión que se ejerce sobre un cuerpo. Ahí. Va. ¿Dónde está? Ah, acá está. ¿Dónde está? Ahí sí. Matemáticamente, la presión se define de dos maneras. Aquí vamos a hablar de dos tipos de presión. Este nombre se lo puse yo, pero siento que igual les puede causar sentido cuando lo determinen. Es una unidad de medida, en honor a Blaise Pascal, que fue el que lo creó. Esto lo voy a hablar yo de manera así como para nosotros, pero cuando lo explique lo van a entender. Vamos a área, superficie de contacto. Sí, la presión con la letra P es igual a fuerza aplicada a partir del área. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de presión. La presión voluntaria y la presión involuntaria. La presión voluntaria es cuando yo aplico una fuerza voluntariamente, yo aplico la P, hago así, sobre la superficie, que se define fuerza aplicada por el área donde se genera. Y aquí tenemos que saber, por ejemplo, el área de un cuadrado, porque les puedo decir, un cuadrado de 5 centímetros de lado, creo que en la guía salió uno así. Entonces yo tengo que sacar el área del cuadrado para saber dónde estoy generando la fuerza.
Entonces tenemos que recordar la fórmula, el área del círculo, de un cuadrado, de distintas figuras. Pero generalmente yo ocupo cuadrados y rectángulos. Ah, ya sí, me acuerdo de cuál. Lo asumías como si fuera un rectángulo. Entonces el rectángulo es largo o ancho. Así de simple. Entonces, yo la verdad no me voy a complicar la vida ocupando figuras raras. Las presiones que voy a ocupar van a ser hechas sobre superficies cuadradas o rectangulares. Nada más. Hay ejercicios que ocupan superficies circulares, triangular, ¿para qué? Rectángulo y cuadrado. Unidad de medida Pascal, se abreviaba PA, en honor a Blaise Pascal, que fue el primero que definió este concepto. Y hablamos de presión voluntaria porque es una fuerza que yo aplico sobre una superficie, que puede ser cuadrada, rectangular, etc. Y vamos a hablar de presión involuntaria por la generada por el peso del cuerpo. Si yo me siento, el peso de mi cuerpo está generando presión sobre el asiento. Si ustedes se sientan, el cuadrado donde están sentados está sintiendo la presión de su cuerpo, pero usted no está cargándose así como a propósito. Está dejando que su peso corporal, su gravedad, genere presión. Esa es la que vamos a hablar y vamos a llamar presión involuntaria. Yo no la hago a propósito. Yo no la estoy haciendo. Es la gravedad la que se encarga de hacerlo por mí. ¿Se entiende? Exacto. Constantemente estamos haciendo presión con todos los objetos al caminar. Eso explica por qué al caminar, por ejemplo, en la arena, dejemos marcadas las huellas. El peso de mi cuerpo está cargándose sobre mis pies. Entonces, la presión debido al peso, o llamada también que vamos a llamar nosotros presión involuntaria, se define de la siguiente manera. Un cuerpo apoyado sobre una superficie también genera presión. Como bien dijo Alamaro, constantemente estamos generando presión por nuestro peso corporal. Esa lámpara sobre esa mesa está generando presión sobre la mesa. La base de la lámpara, la superficie de la lámpara abajo, está generando presión sobre la mesa por el peso de la lámpara. La mesa también está generando presión en el suelo por las patas. El peso de la mesa está generando presión en las 4 patas de la mesa. Si comparamos, la lámpara tiene haría menos presión que la mesa porque la lámpara tiene una superficie más grande. Por eso las mesas de repente dejan marcadas las patas en el suelo. ¿Por qué? Porque al hacer las patas tan delgaditas, dejan marcas por la presión que genera. Yo no cargué nada sobre la mesa. La propia mesa, por su propio peso, genera presión en las patas, generando, con el tiempo, esas marcas. Ejemplo también para ver que la presión es involuntaria, que también va por el peso. Si usted compara las huellas que deja sobre la arena un niño pequeño con un adulto, se dará cuenta que los niños pequeños, las huellas se marcan poco, aun cuando sus pies sean más chiquititos. ¿Por qué? Porque los niños pequeños son más livianos. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, esta presión la vamos a llamar involuntaria, entre comillas, porque yo no la estoy aplicando a propósito. El peso de mi cuerpo se encarga de hacerlo por mí. Y ahora, no hacer una fuerza tan directa como la que vimos delante, la expresión de presión anterior cambia un poquitito. Vamos a volver a ocupar la fuerza peso como fuerza, que era la masa por la gravedad. Es decir, cuando sea presión involuntaria, la presión cambia. Sigue siendo fuerza partido por área, pero ¿qué fuerza? La fuerza de gravedad. Por eso se le pone G. Presión debido a la gravedad. Presión debido al peso. Entonces, ¿qué va a tener que saber para sacar esa presión involuntaria? La masa del objeto y la gravedad, que para términos prácticos la vamos a ocupar como 10. Ya no volvemos, ya a medida que pasan los años ya me latea el 9.8. Así que hagamos las cosas fáciles. Gravedad, si estamos en la Tierra, de 10.
Entonces, ¿qué le va a faltar saber? La superficie que está generando la presión involuntaria y la masa del objeto que está generando esta presión. 10, la gravedad, la G va a ser 10 siempre. La masa, la M, es la que nos van a tener que dar. Por ejemplo, la lámpara puede pesar medio kilo, por ejemplo. Entonces, medio kilo por la gravedad dividido la superficie de la lámpara. Que puede ser, en este caso pareciera que fuera como un círculo. Entonces, denme un segundo, chiquillos, que se va a cambiar un poquito esto. Ah, ya sé qué pasó, espérenme. Espérenme, chiquillos, en la casa que voy a volver a compartir la clase para poder rayar. Para que veamos algunos ejemplos. Bien, entonces, vamos a determinar esto, chiquillos, con diferentes variables. Vamos a hacer un ejemplo rapidito, chiquillos, matemático, sobre esto. Ya. Vamos con él. Vemos algunos ejemplos de esto. Sí, lo vimos. Pero lo hicimos en una clase distinta. Nico. Ya, espera. Con esto vamos a matar 2 pájaros de un tiro para calcular el ejemplo. Dice, un paralelepípedo de dimensiones 24 por 14 por 12 centímetros, 24 de largo, 14 de ancho y 12 de alto, y de 3,5 kilogramos, se apoya sobre una superficie. Determine la presión debido al peso si se apoya por cada cara. ¿Cuáles son esas caras? Una cara, bueno, está, ¿sí? Vamos a tener, el paralelepípedo tiene varias caras. Fijémonos, 24 por 14 por 12. Obviamente, no está a escala el dibujo, pero se entiende. Entonces, el paralelepípedo, como tiene esa forma de caja, se va a poder apoyar de 3 maneras distintas. Una va a ser apoyándolo. ¿Saben qué? Espérenme, voy a hacer algo primero porque si no voy a estar lidiando con esto todo este rato. ¿Qué diapo es? La diapo 13. Espérame que te chiquis, voy a hacer un cambio. ¿Cómo se maneja? Veloz. Es que, mira la cantidad de veces que he tenido que hacer esto en clase. Espérame, chiquillos, voy a dejar de compartir en la casa. Vamos a abrir. Ahí está. Velocidad. Sí, tal igual la Sofía y la Connie. Ya, ahí sí. Entonces, el paralelepípedo, chiquillos, se puede apoyar, era 24, 14 y 12. Se puede apoyar de 3 maneras distintas. Puedo apoyarlo por su largo y por su ancho. Sí, 24 y 14. Lo puedo apoyar por su ancho y su largo. Por su alto y su ancho, perdón. Voy a borrar esto que me quedó mal. Lo puedo apoyar por el lado, que sería 24 y 12. O lo puedo apoyar por su ancho, que sería más o menos así. Sería... Voy a borrar eso para que no moleste. Esto también.
Yo el paralelepípedo lo puedo apoyar de tres maneras distintas. Lo puedo apoyar por su largo, por su ancho y por su alto. Imagínense que en su caso también, que este es el paralelepípedo. Yo lo puedo apoyar o así, o así, o así. ¿Cierto? Aunque lo puedo apoyar así, así o así. Si bien el peso del paralelepípedo siempre es el mismo, porque siempre va a pesar 3,5 kilos, la presión en cada cara no va a ser igual. ¿Por qué no? Porque hay una cara que va a ser más ancha, va a ser más superficie, esta. ¿Se entiende? ¿Sí, Amaro? Mira, el peso del paralelepípedo siempre es el mismo, siempre va a ser igual, pero la presión que el peso genere va a ser distinta, porque la superficie, si se apoya por este lado, es más grande que si se apoya por este lado o por acá. Entonces, para un mismo cuerpo, la presión va a cambiar según cómo lo apoye. Veamos cómo. Pasemos esto primero a metros, sería 0,24 por 0,14 por 0,12. Entonces, agreguémosle ahí 0,24. Mejor arreglémoslo al tiro acá en los números para que no se nos olvide. Este era 0,24 por 0,14. Este era por 0,12. Y este era 0,14 por 0,12. Son los en metros. Entonces, el área del primero, hagámoslo así mejor. Calculemos la presión, pongámosle 1, 2 y 3. Calculemos la presión de la cara más grande. La presión 1, como es debido al peso, ocupamos la expresión de presión involuntaria, masa por gravedad partido del área. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la gravedad, chiquillos? 10, no se olviden. Entonces, la presión de la cara 1, la más grande, va a ser la masa del paralelepípedo, que es 3,5 kilos, por la gravedad, que es 10, partido el área de esa cara, que sería multiplicar largo por ancho. En este caso sería 0,24 por 0,14. ¿Me van siguiendo, cierto? Chiquillos, Cata, los demás. Entonces, abajo sería 0,24 largo por ancho, 0,14. 3,5 por 10 es 35, partido por 0,24 por 0,14 da 0,03. Y eso nos da 35 dividido 0,03, nos da 1166,6. ¿En qué unidad se medía la presión, chiquillos? Pascal. ¿Se entendió cómo hacer la presión de este? Una cara, la de 24 por 14. Ahora vamos a ir con la cara que es de 24 por 12, largo con alto. Sería la presión 2. ¿Va a cambiar la masa del paralelepípedo si cambiamos de cara? No, ¿cierto? Es la misma. 3,5 por 10 partido, y lo que va a cambiar va a ser las dimensiones de la cara. En este caso, va a ser 0,24 de largo, 0,12 de ancho. Arriba, 35, sigue siendo igual. Y abajo, 0,24 por 0,12 da 0,02. Dividimos 35 dividido 0,02 y eso nos da 1750. También en par, como dijo la Cata. Fíjense. Miren, noten algo antes de que sigamos con la tercera. La presión de la primera cara es más chica que la segunda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la segunda cara
tiene menos área que la primera. Y visualmente también se ve así. ¿Cierto? Estamos diciendo que esta cara tiene menos presión que esta cara. Claro, ¿cierto? Porque esta superficie es más grande que la del ladito. Probemos con la tercera, que es la cara más chiquitita, que sería esta. Sacamos la presión de esta. Miren acá, chiquillos. Sacamos la presión de esta cara y la de esta. Nos falta la de este lado, que es el lado más chico. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Que sea más grande, porque la superficie es más pequeña. Estamos concentrando la presión en un lugar más chico. Presión 3. De nuevo, es la misma masa. 3,5 por 10. Partido. Ahora el área es 0,14 por 0,12. El lado más chico. ¿Por qué sigue siendo 3,5? Porque la masa del paralelepípedo, independiente de cómo lo apoye, va a ser siempre la misma. 35. Y ahora 0,14 por 0,12 da 0,01. Dividimos. Cuidado, Andrés. Y nos da 3.500. Fíjense. Comparemos algo. Dejen cambiar el color. Si bien el peso de la caja del paralelepípedo sigue siendo igual, a medida que la superficie de apoyo es más chica, la presión es más grande. ¿Se entiende? Si yo no cambio la fuerza que aplico, pero sí cambio donde me apoyo, voy a ver cambios. Si aumento la superficie, el área más grande tiene la presión más chica, ¿cierto? Y así va a ir aumentando. Entonces, conclusiones de esto. Un cuerpo irregular, entre comillas, como este, no va a sentir la misma presión en todos lados. Por mucho que pese lo mismo, siempre va a cambiar el lugar de apoyo. ¿Se entendió? ¿Sí, Amaro? ¿Los demás? ¿Por qué dije que matábamos 2 pájaros de un tiro? De hecho, matamos 3 pájaros de un tiro con esto. 1, reforzamos, entendimos el concepto de presión. 2, entendimos el concepto de presión con el peso. Y 3, analizamos uno de los puntos más importantes de esta parte, que es que si aumento el área, la presión disminuye. Es una relación inversa. Más área, menos presión. Y piénsalo nuevamente con el ejemplo de la punta del lápiz. La punta del lápiz, al tener menos superficie, hace más presión que el otro lado. Volvemos al ejemplo de la cama de clavos. Un puro clavo tiene una superficie súper chica, hace más presión. Muchos clavos hacen un área más grande, menos presión. Esto explica por qué el globo en ese experimento no se reventaba. Si hubiésemos podido estar todos, yo perfectamente hubiésemos hecho ese experimento para empezar. Obviamente, el límite de la goma del globo va a aguantar hasta cierto punto. O sea, no va a ser eterno lo que aguante. En algún momento se va a aguantar igual, pero va a soportar más que yo lo pinche así. Claro. Exactamente, pero aguanta más que una colchonetita chica. Tíos, ¿claro con esto? Tíos, el jueves vamos a seguir ejercitando, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios más, vamos a ver de densidad también, algún ejercicio de densidad y otros de presión. No es con hora. ¿Qué era formativa? La vamos a revisar el jueves. La que era de esas como unas páginas del libro. ¿O no? Esa que me mostraste antes. Es que ustedes todavía no les entrego la versión de ustedes. Se la pueden cargar recién el jueves. Van a tener una semana. Sí, tío, la guía de física que es con nota que hay en el Classroom es solo para el app. Ellos me la tienen que entregar el miércoles. Ustedes todavía no la tienen.
Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Los que están en la casa, nos vemos mañana en el electivo y el demás el jueves en el común. Que estén bien, nos vemos. Soy Iván.